Parece que ya estamos grabando. Saludo cordial de bienvenida para ustedes a esta nueva sesión de soporte y orientación respecto del manejo de recursos y actividades en Moodle. En esta ocasión pues vamos a hablar un poquito de las actividades tipo cuestionario, ¿sí? En principio vamos a pensar única y exclusivamente en cuestionario, pero antes de ir directamente al cuestionario tenemos que hablar un poquito de lo que son los bancos de preguntas, ¿cierto? También podemos hablar un poquito de los tipos de preguntas que podemos encontrar en Moodle. Entonces, para eso, voy a compartirles la pantalla, ¿cierto? Les voy a compartir por acá mi pantalla. Y vamos a ir a un backup que yo tengo por ahí de las aulas en el entorno anterior, en el ambiente anterior. Vamos a importar unas preguntas que yo tengo por ahí para mostrarles. Porque veo que el aula de prueba que tenía me la tocaron y parece ser que ya no tengo las preguntas que había preparado hace un rato. Bueno, voy a compartir por ahora la pantalla. Entonces, a ver. Sí estamos compartiendo, ¿verdad? Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es ir por acá a mis aulas anteriores, donde yo tenía unos tipos de pregunta que habíamos estado revisando. Bueno, entonces voy a ingresar. Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Y voy a irme por acá a una de las aulas. Esto que les estoy mostrando es el entorno anterior, ¿cierto? No es muy diferente al nuevo, ¿sí? Respecto del nuevo, pues teníamos unas aulas un poquito diferentes, por lo menos en colores, pero el cambio tampoco es tan trascendental. Entonces voy a ingresar por acá, ¿cierto? Tengo esta aula de pruebas. Esta, digamos, era el aula que estábamos trabajando el semestre inmediatamente anterior, ¿cierto? Pero es para mostrarles lo siguiente. Nosotros antes teníamos algo que se llamaba el bloque de administración, ¿cierto? Y en ese bloque de administración teníamos nosotros lo que se llama el banco de preguntas, ¿cierto? Y, bueno, esto pasaba siempre con Moodle, uno tenía que oprimir 2 veces, ¿sí? Si quería ir uno al banco de preguntas o a las categorías de preguntas, pues tiene que ir como 2 veces. Entonces, fíjense que estoy entrando al banco de preguntas y a una serie de categorías que tengo por acá, ¿cierto? Estas en particular, las que hay aquí en este segundo tema, son las que me interesa descargar y mostrarles a ustedes, ¿cierto? Me interesa de pronto tener la posibilidad de compartirles o de mostrarles. Hay una herramienta que trae este banco de preguntas, voy a ir otra vez aquí, por administración, dice exportar. Si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo, en todos los entornos de Moodle, pues siempre aparecen preguntas, las categorías, importar y exportar. Entonces, en este caso estoy interesado en exportar esas 9 preguntitas que ya habíamos visto, ¿cierto? Voy a ir a exportar, ¿cierto? Por acá, fíjense ustedes, me pregunta que en qué formato quiero exportar. Si se dan cuenta, pues me da 3 opciones, GIF, Moodle XML y formato XHTML. Pues bien, en general, cuando uno exporta preguntas de una aula a otra, digamos, la opción que realmente ha resultado funcional ha sido esta, la tercera, formato Moodle XML, ¿cierto? Esta segunda, perdón, la segunda, formato Moodle XML es la que nos sirve. Fíjense que aquí en la parte de abajo me deja exportar una categoría, ¿cierto? Me deja exportar una categoría, entonces, fíjense que las que yo había dicho que estaba interesado en exportar son estas que se llaman preguntas segundo tema. Son 9 que hay ahí, entonces estoy interesado en hacerlo de esa forma, ¿cierto? O sea, estas en particular son las que me interesa mostrarles a ustedes. Entonces, estas son las que voy a exportar, ¿cierto? Ya escogí la segunda opción, formato Moodle XML, y estas, las de esta categoría que se llaman preguntas segundo tema. Entonces, voy por aquí a exportar preguntas a un archivo, dice acá, voy a oprimir el botón, ¿cierto? Dice acá, su archivo de exportación debería comenzar a descargarse enseguida. De no ser así, por favor, haga clic aquí. Se ha cambiado el padre para solucionar el problema, dice ahí. Bueno, eso no lo termino de entender. Dice aquí, bueno, esto es una pregunta de seguridad, voy a decir que conservar. Esta miren, me descargó
Dice preguntas AUPR 20. Seguramente esas preguntas están por aquí en descargas. Yo presumo que así debe ser. Vamos a buscar si están por acá. A ver si las tenemos a la mano. Preguntas, no sé si ustedes las ven por ahí, ustedes con mejor vista que la mía. A ver si las veo porque no las estoy viendo. Ah, en descargas, es en descargas. Sí, aquí están en descargas. Entonces, pues fíjenlas, aquí están, ¿no? Siempre las vamos a buscar aquí, pues por lo pronto aquí en descargas, que fue donde quedaron. Muy bien. Esto está sucediendo en un aula anterior, en un aula vieja. Yo descargué, ¿cierto? Entonces, repito, lo hicimos por administración y exportar. Fui y seleccioné una categoría de preguntas que me interesaba a mí, digamos, como trasladar a otro lado. Muy bien. Me vengo ahora a mi nuevo entorno, ¿cierto? El nuevo entorno donde estoy trabajando actualmente, ¿cierto? Por aquí tengo esta aula, es una aula de pruebas. Cambia un poquito. ¿Dónde lo voy a encontrar? Ya no en el bloque de administración. Recuerden que en el ambiente anterior era en el bloque de administración. Ahora, ¿dónde voy a encontrar mi banco de preguntas? ¿Cierto? Mi banco de preguntas lo voy a encontrar por acá, en la ruedita, ¿cierto? En esta ruedita, en este menú de acciones, así se le llama. Y al final hay una opción que es más, ¿cierto? Entonces ahí en más me voy a la parte inferior y vamos a encontrar nuestro banco de preguntas y allí también voy a encontrar preguntas, categorías, importar y exportar. Antes de importar, o sea, antes de traer las preguntas, pues quería ir como a mirar las categorías, ¿cierto? Yo quería ir a mirar las categorías. Fíjense que por aquí, pues hay unas que estaban, yo realmente esta mañana trabajé, tal vez sí, me pusieron, Jorge de pronto estuvo trabajando en esta aula. Estas eran las que yo había traído, sí, mírelas, aquí están. Fíjense que hay creadas de antemano una serie de categorías. Dice examen final HSI 2, primer corte, segundo corte, tercer corte, ¿cierto? Ahí hay unas categorías que están creadas por defecto, pero yo puedo crearlas, ¿cierto? Yo puedo crear las categorías. Es más, voy a crear unas paralelas a estas. Vamos a suponer que esto no existe, ¿cierto? Que esto de pronto lo vamos a borrar porque nos interesa, digamos, partir de ceros. Entonces vamos a crear unas nuevas categorías, de pronto las voy a llamar de otra manera, de pronto así, primer corte, ¿cierto? Voy a llamarlas de esta manera, así, con número, primer corte, voy a añadir la categoría, ¿cierto? A ver si la creo, mírela ahí, ahí está, ¿cierto? Fíjese que hay una categoría papá, la categoría papá se llama curso, es esta que está por acá, ¿cierto? Esa es como la categoría, hagan casi cuenta que es como un explorador. Entonces lo que estoy haciendo es creando como carpetas y subcarpetas, algo muy parecido a lo que sucede en el explorador de Windows. Voy a crear otra que se llama segundo corte, ¿cierto? Segundo corte. Ok. Le voy a decir añadir categoría, ¿a dónde? A curso, ¿cierto? O sea, va a colgar de curso y lo voy a llamar segundo corte, ¿cierto? Entonces, le digo aquí añadir categoría, ¿cierto? Y voy a crear otra categoría que se llame tercer corte, ¿cierto? Ahí está. Y le voy a decir añadir categoría, ¿cierto? Entonces, mírelas, ahí están. Fíjese que entre paréntesis aparecen unos números. Dice 0, en este caso yo no tengo preguntas creadas, ¿cierto? Pero ¿dónde sí tengo preguntas? De pronto, por ejemplo, aquí en esta que se llama temporal, fíjense que hay en temporal, ahí hay varias preguntas creadas, ¿sí? Yo cómo sé que son preguntas, porque puedo venir aquí, en esta pestañita, visualizar, ¿cierto? Y bueno, aquí me está mostrando un tipo de pregunta, tal vez como una especie de emparejamiento, ¿cierto? Bueno, en fin. ¿Sí? Estoy dentro de esa categoría temporal, me devuelvo por acá, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo aquí en esta edición de categorías? Si se dan cuenta, aquí tengo como unas pestañas donde está. Entonces, puedo encontrar las preguntas, las categorías y puedo adicionalmente importar y exportar preguntas, ¿cierto? Muy bien. De pronto, ¿qué quiero hacer? Traer las preguntas que digamos, ubiqué o que traje del aula anterior. Ese podría ser un ejercicio que yo podría hacer, ¿cierto? Entonces voy a decirle importar en primer lugar, ¿cierto? Entonces fíjese que como voy a traer las que traje, esas que descargué ahí están en la carpeta de descargas,
Entonces, fíjense que yo voy por acá, voy a seleccionar formato Moodle XML, que fue el mismo en el que yo exporté, ¿cierto? Ahora le voy a decir, seleccione un archivo, o sea, el que descargué, ¿cierto? El que descargué. Voy a decirle seleccionar archivo por acá. Recuerden ustedes que lo tengo en la carpeta de descargas, es este archivo. Le voy a decir abrir y voy a decirle subir archivo, ¿cierto? Fíjense que ahora me dice importar. Entonces voy a importar esas preguntas que traje por allá de otro lado, ¿cierto? De mi ambiente entero dice que está procesando las preguntas del archivo importado. 9 preguntas, ¿cierto? Están por acá. Le voy a decir continuar, ¿cierto? Y se supone que me las debió traer, ¿sí? Se supone que me las debió traer. Recuerden ustedes que se llamaban preguntas segundo tema. Ese fue el nombre que le dimos. Voy a ir aquí a categorías y deben existir, ¿sí? Debe existir. Mírela, por aquí debe estar, a ver qué se me hizo. Mírelas, quedaron por aquí preguntas segundo tema, ¿cierto? Quedaron ahí, no sé por qué las puso en el segundo corte, tal vez haciendo uso del mismo esquema jerárquico que tenía en el aula anterior. Fíjense que son estas son las que yo traje del otro lado, ¿cierto? Entonces yo de pronto, no sé, quisiera transportarlas aquí al primer corte o al segundo. Vamos a suponer que las vamos a poner en el primer corte, ¿cierto? Entonces, sencillamente me voy para acá, ¿cierto? A esa categoría. Voy a seleccionar todas las preguntas, ¿sí? Ahí están. Y voy a decir que las voy a mover. O sea, voy a utilizar este botón y las voy a mover seleccionando la categoría donde quiero. Entonces voy a decir, las quiero mover aquí al primer corte, ¿cierto? Esas preguntas que están seleccionadas, voy a moverlas al primer corte, ¿cierto? Entonces voy a decirle mover a. Y se supone que ahí, digamos, debió, si voy aquí a categorías, fíjese que en el primer corte que yo acabé de crear, ahora ya no aparece 0, sino aparece un numerito, aparece 9. Entonces quiere decir que yo trasladé estas preguntas que estaban en esta categoría que se creó por la importación, ¿cierto? Ya fíjese que ahora tiene 0. Entonces, si yo quisiera, de pronto lo que podría hacer es borrar esta categoría, ya no me interesa, yo podría de pronto borrarla. Entonces aquí hay un canequito de basura, voy a decirle borrar la categoría, ¿cierto? Ya no está, ¿cierto? Repito, vamos a suponer que estas que están por acá no existen, o de pronto no son de mi interés, porque pues estas categorías las está manipulando alguien más. Yo había preparado unas carpetas para esta sesión, pero veo que estuvieron trabajando adicionalmente en el aula de pruebas. Muy bien, pero no importa. Vamos a mirar entonces los tipos de preguntas que yo importé a esta primera categoría que se llama primer corte. Pero antes de mirar las preguntas, quiero hacer una pausita y preguntarles si eso es más o menos claro, ¿sí? Digamos, dentro de categorías, yo puedo trasladar las preguntas, puedo generar categorías, puedo crear subcategorías si quisiera, ¿no? Si yo dentro del primer corte quisiera, por ejemplo, preguntas de un nivel básico, entonces yo podría generar aquí una nueva categoría, ¿cierto? Yo podría venir aquí, añadir una nueva categoría, esta vez la colgaría del primer corte, ¿cierto? Y diría, bueno, voy a crear una categoría nueva, ¿cierto? Preguntas básicas, preguntas de nivel intermedio, preguntas avanzadas, ¿cierto? Entonces, no sé si en este momento hay alguna pregunta hasta dónde vamos. Quiero darles el paso a ustedes. Ingeniero, sí, una consulta. ¿Cómo se Adelante. crean las preguntas? Lo que pasa es que soy nueva y hasta Sí. ahora estoy conociendo la plataforma. ¿Cómo se crean las preguntas y qué tipo de categoría? Bueno, la categoría ya nos la explicó. La Estupendo. creación. Estupendo. Bueno, vamos a mirar entonces dónde se crean las preguntas, ¿cierto? ¿Dónde se crean? Se tienen que crear en las categorías creadas o en las que yo quiero. Digamos, si ya hay unas categorías preinstaladas, pues yo puedo crearlas donde ya existen, ¿cierto? En este caso, si ustedes se dieron cuenta, estas las creamos aquí, en caliente, in situ. Entonces, supongamos que vamos aquí al segundo corte a crear unas preguntas. Esa pregunta que hace la profe es absolutamente pertinente, ¿no? Bueno, aquí me está diciendo que si abandono, a ver. Bueno, aquí estoy ya en las preguntas del segundo corte. Entonces, fíjense que se crean acá, ¿cierto? O sea, yo seleccioné la categoría, ¿cierto? Y ahora me dice crear una nueva pregunta, ¿cierto? Crear una nueva pregunta. Entonces, yo voy a oprimir aquí este botoncito y aquí me da una serie de opciones.
¿cierto? Me da preguntas de opción múltiple, preguntas de verdadero o falso, preguntas de emparejamiento, preguntas de respuesta corta, pregunta ensayo. Ahorita miramos algunas de estas, ¿cierto? Arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre una imagen. Bueno, por aquí hay varias, dice emparejamiento. Esta la estuve ensayando esta mañana, K-Prime. La estuve mirando, es interesante. Entonces, de pronto, miremos la más sencilla y luego miramos de pronto otro tipo de pregunta. Esta es la de selección múltiple, ¿cierto? Entonces, vamos a seleccionar esa. Le voy a decir agregar, ¿cierto? Entonces me aparece y dice, póngale un nombre a esa pregunta, ¿cierto? Bueno, hagamos algo muy sencillo. Claramente, hemos discutido aquí en estas sesiones de clase que pues cada vez más los cuestionarios van cediendo el espacio a otro tipo de didácticas, ¿no? Las didácticas activas. Pero aún así, si es necesario, si es perentorio hacer, pues necesitamos crear las preguntas y necesitamos, digamos, darle un nombre. Entonces vamos a llamarle aquí a esta pregunta de prueba. Pregunta de prueba, selección múltiple. Listos. Me dice que el enunciado, vamos a hacer entonces una pregunta muy básica de selección múltiple con única respuesta. Les pido a ustedes que me ayuden con la pregunta. Algo muy básico, algo universal, algo que le podemos preguntar a todos los participantes. Una pregunta que se les ocurra. Bueno, me voy adelantando y sé que esto no se debe, es decir, en general uno no debe preguntar preguntas muy puntuales con respuestas muy concretas, debe uno de pronto elaborar mucho mejor las preguntas y los distractores, pero para efectos de la demostración de la utilización de la actividad cuestionario, pues se me ocurre, por ejemplo, escribir quién fue el fundador de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Vamos a hacer esa pregunta sencilla, ¿cierto? Dice aquí puntuación por defecto, pues voy a dejarle ese 1, ¿cierto? Por aquí me habla algo acerca de la retroalimentación general, ¿cierto? Entonces dice que la retroalimentación general se muestra al estudiante después de haber respondido a la pregunta. Luego, bueno, a diferencia de la retroalimentación para la respuesta, que depende del tipo de pregunta y de la respuesta dada por el estudiante, aquí se muestra siempre el mismo texto en todos los casos. Ok. Vamos a dejarla ahí en blanco por ahora, ¿cierto? Fíjese que aquí me dice que si quiero una o varias respuestas. Entonces, de pronto, si es de solo una respuesta, pues yo selecciono esta, ¿cierto? Que si deseo barajar las respuestas, es decir, esto que implicaría que para cada estudiante, pues yo puedo seleccionar, o para cada estudiante, digamos que los distractores van a salir en orden diferente. Esto pues ayuda un poco a controlar el tema de la copia y del, sí, sobre todo eso de la copia. Dice aquí que si deseo numerar las opciones, entonces sí, podría ser con esto, con ABC mayúscula o ABC minúscula, ¿cierto? Entonces selecciono. Por aquí me dice que si mostrar unas instrucciones estándar. Entonces fíjese que llego a las respuestas, ¿cierto? Entonces en las respuestas, pues básicamente lo que voy a hacer es escribir los distractores, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta es Jiménez de Quesada, ¿verdad? Es el fundador de la ciudad de Bogotá. Entonces, Jiménez de Quesada, pues va a ser la respuesta correcta. En ese caso, aquí a calificación, yo le voy a dar el 100%, ¿cierto? A Jiménez de Quesada le voy a dar el 100%. Y vamos a poner los distractores. Entonces, en este caso, los distractores podrían ser, no sé, Simón Bolívar, se me ocurre aquí por escribir alguna cosa, ¿cierto? A este sí no le voy a dar una calificación, es decir, no le voy a dar un peso porque la respuesta correcta es Jiménez de Quesada, ¿cierto? Aquí está Simón Bolívar como uno de los distractores. El otro distractor podría ser, bueno, no sé, Francisco de Paula Santander, se me ocurre aquí como distractor. Francisco de Paula Santander, ¿cierto? Tampoco le voy a dar peso. Y aquí, por ejemplo, en el distractor 4, entonces voy a escoger, no sé, Cristóbal Colón, voy a escribir, ¿sí? Cristóbal Colón, ¿sí? Como distractor. ¿Listos? Entonces, bien, ahí está. Puedo poner más, ¿cierto?
Por aquí me da unas opciones, pero digamos que yo tengo en esencia lo básico, que si tengo una retroalimentación combinada, unos múltiples intentos, no los vamos a mirar en este momento. Voy a decirle guardar cambios. ¿Cierto? Entonces, fíjense que dentro de esa categoría, ¿sí? Segundo corte, creamos una pregunta y aparece allí con el número 1, ¿sí? Porque tengo una pregunta. Si quisiera crear una nueva pregunta, entonces, pues lo que va a suceder es que pues van a aparecer números consecutivos, o sea, van a ser 2, 3, 4, dependiendo del número de preguntas que vaya a crear. Fíjense por acá, en esta pestañita, puedo visualizarla, ¿no? Yo puedo visualizar la pregunta, a ver cómo está saliendo, miren. Entonces va a aparecer de esta manera. ¿Quién fue el fundador de la ciudad de Bogotá? Jiménez de Quesada, Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar, Cristóbal Colón. Entonces, si escojo la correcta y le digo entregar y terminar, pues vamos a ver qué me muestra. Me dice, la respuesta correcta es Jiménez de Quesada. Ok, ¿listo? Pero si le digo comenzar de nuevo y de pronto utilizo una respuesta incorrecta, Cristóbal Colón, le digo entregar y terminar, entonces, bueno, me dice respuesta incorrecta, me está diciendo que la respuesta es incorrecta y luego me recuerda que la respuesta correcta es Jiménez de Quesada. Entonces, es por ahí, mi profe Carol, es por ahí que creamos las preguntas, ¿sí? Entonces, voy a continuar acá. Si quisiera crear una nueva pregunta, a ver, me voy a salir de acá. Voy a cerrar acá un momentito. Ok, sí, voy a cerrar acá. Si quisiera crear una nueva pregunta, entonces yo pues vengo aquí a este mismo botoncito, ¿sí? Fíjense dónde estoy ubicado. Estoy en preguntas, ¿sí? Me está diciendo que estoy haciendo parte del banco de preguntas, o estoy ubicado dentro del banco de preguntas. Estoy en la segunda categoría, ¿cierto? O en segundo corte, más bien, ¿sí? En segundo corte, y que puedo crear otra pregunta si quisiera, ¿cierto? Hagamos una de falso verdadero, como por, digamos, avanzar aquí. Voy a decirle crear una nueva pregunta, una de falso verdadero, ¿cierto? Le digo agregar. Por acá me dice el nombre de la pregunta. Entonces, voy a hacerle pregunta falso verdadero. La voy a llamar así. Pregunta de falso verdadero de prueba. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿cierto? Aquí sí les pido que me ayuden. Una de falso verdadero. ¿Cuál podría ser el enunciado? Una sencillita, una universal. Inge, perdón, pues de Con pronto el mismo siguiendo ejemplo con... que estamos trabajando. Sí, exacto. El mismo Eso ejemplo iba a que estamos decir yo. trabajando. ¿Cuál? Perdón. Del mismo ejemplo. Sí. El fundador de la Ah, ciudad ok. de Bogotá es... Listo, perfecto. Entonces, exacto. Entonces, la afirmación, esto es una afirmación, ¿no? El fundador de la ciudad de Bogotá. Gracias por la sugerencia, está bien. El fundador de la ciudad de Bogotá fue Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿cierto? Entonces, estamos afirmando eso. Esa es la afirmación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, fíjese que la respuesta hay que decir si es correcta, ¿no? O sea, si la afirmación es correcta o es incorrecta. Entonces, en este caso es verdadera, ¿cierto? Entonces tenemos que decirle que la respuesta correcta es verdadera, ¿cierto? Por aquí podemos hacer unas retroalimentaciones. Dice retroalimentación para la respuesta verdadero, ¿cierto? O retroalimentación para la respuesta falso, ¿sí? Entonces uno podría prediseñar y decir, bueno, yo podría generar aquí algo como correcto, ¿cierto? Correcto. El fundador de Bogotá fue Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538, por decir algo, ¿cierto? Hacer como una pequeña retroalimentación para la que es incorrecta, entonces podría decir incorrecto, ¿cierto? Incorrecto. Y vuelvo y copio lo mismo, ¿no? Entonces puedo decirle que el fundador de Bogotá fue, ¿cierto? Puedo hacer ese tipo de retroalimentaciones. Le digo aquí guardar cambios.
¿cierto? Fíjese que ya aparece un numerito 2 aquí al lado de segundo corte, ¿sí? Quiere decir que en segundo corte he creado 2 preguntas y ahí están, mírenlas, ahí están, está debajo de la pregunta que habíamos hecho de selección múltiple, ¿cierto? Entonces aquí puedo visualizarla. Ahí está, dice, el fundador de la ciudad de Bogotá fue Gonzalo Jiménez de Quesada. Seleccione una. Voy a seleccionarla, voy a decir que es falso, ¿cierto? Voy a decirle que es falso, le digo entregar y terminar. Y fíjense que me está mostrando la retroalimentación que yo puse, ¿cierto? Me está mostrando y me dice la respuesta correcta es verdadero, ¿sí? Muy bien. Entonces, este es, digamos, el asunto de la creación de preguntas. Fíjense que lo estamos haciendo aquí en las categorías. Voy a volver aquí a la ficha de categorías. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjense que hay en categorías. Hagan casi cuenta que esto no existe, que esto de pronto no estaba ahí, ¿cierto? Y nos vamos a preocupar únicamente de primer corte, segundo corte, tercer corte, ¿sí? Aquí yo quisiera, en tercer corte de pronto no, que voy a crear, en tercer corte voy a crear categorías, por ejemplo, bueno, pero todavía no, ahí tengo que hacerlo en categorías, ¿cierto? Entonces, fíjense que en tercer corte, aquí en tercer corte me interesa crear, por decir algo que se llame nivel básico, ¿sí? Preguntas muy básicas, o del primer tema, ¿sí? Supongan ustedes que en el tercer corte tienen 3 temas, entonces vamos a crear para el primer tema, ¿cierto? Vamos a crear unas categorías, le digo añadir categoría, ¿cierto? Fíjense que quedó primer tema colgando de tercer corte, ¿cierto? Puedo crear una que se llame segundo tema. A ver, ¿dónde está? Segundo tema. Segundo tema. Le digo añadir categoría y repito el procedimiento, ¿cierto? Ahí para esa misma categoría le voy a decir, o sea, para ese tercer corte voy a crear una categoría que se llame tercer tema. Tercer tema. ¿Sí? Añadir categoría. Entonces, fíjense que ahí en el arbolito ellas están dependiendo del tercer corte. Y yo podría hacer exactamente lo mismo en segundo corte y en primer corte. ¿Sí? Entonces, voy a crear las preguntas del primer tema, las del segundo, las del tercero. Entonces, lo que hago es ubicarme ahí y hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Crear una nueva pregunta, ¿cierto? O como vimos, pues importar las preguntas, ¿no? Importarlas, traerlas de otro lado y copiarlas, ¿cierto? O eventualmente moverlas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, fíjense que por aquí tenemos una que es temporal, ¿sí? Entonces, no, pues a mí de pronto temporal, estas 15 preguntas que hay ahí, me interesa ponerlas aquí en tercer tema. Entonces, pues yo selecciono aquí temporal, ¿cierto? Las selecciono todas y diría entonces que ya no van a estar en temporal, sino que van a estar allá en el tercer tema, porque hacen parte del tercer tema. Todas esas preguntas hacen parte del tercer tema, entonces lo que voy a hacer es moverlas. Entonces, fíjense que ya se movieron, ahora están en tercer tema. Vengo aquí a categorías, ¿cierto? Fíjense que ahí están, tercer tema, 15 preguntas. En temporal ya no tengo nada, ¿cierto? Tengo 0. Y así puedo jugar, digamos, dentro de esta casilla de categorías, yo puedo mover las preguntas y puedo, digamos que manipular un poco las preguntas, crear las preguntas. ¿Por qué estoy hablando del banco de preguntas, de las preguntas y de los tipos de preguntas y todavía no estoy hablando del cuestionario? Porque es lo más importante, digamos, antes que pensar en crear el cuestionario que se crea muy rápidamente, lo importante es poder contar con un banco de preguntas que sea robusto, ¿cierto? Y entre más robusto, mejor. Y ya ahorita más adelante vamos a ver por qué entre más robusto, mejor. Es decir, la idea es que ustedes tengan, pues no sé, 100 preguntas, 80 preguntas. De pronto en este momento no tengan, ¿cierto? Ustedes hasta ahora están pensando en crear preguntas o en iniciar preguntas, pero la idea es que vayan pensando. Si ustedes aún van a considerar el cuestionario como una forma de evaluación, pues es bueno que vayan pensando en eso, en crear sus categorías, sus preguntas y vayan, digamos, pensando en organizar la información. Vamos a mirar, antes de ir con el cuestionario, vamos a mirar algunos tipos de preguntas adicionales. Estas son las que tenía acá, ¿cierto? Yo por aquí
tenía unas muy interesantes, pero no están funcionando en el nuevo entorno. Así que estas de Wheaties Quizzes, así se llaman, que están así en color naranja, las vamos a dejar en stand-by porque no pude, no me di mañas de arreglarlas o de modificarlas. Tengo que consultar y ahí sí mirar qué sucede en el nuevo entorno, porque no están funcionando. Entonces, fíjense que aparte de la selección múltiple, hay otro tipo de preguntas que ustedes pueden utilizar. La idea es, de pronto, no acudir única y exclusivamente a la selección múltiple con única pregunta, sino que acudan a otro tipo de preguntas. Fíjense entonces que aquí hay una que se llama arrastrar y soltar sobre una imagen, ¿cierto? Arrastrar y soltar sobre una imagen. Esa pregunta, pues vamos a verla en primer lugar, o sea, vamos a visualizarla, ¿cierto? Mire lo que hace. Esto es universal, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que incluso, aparte de un mapa, ustedes en su disciplina particular podrían entonces considerar, no sé, un balance, ¿sí? Podrían, digamos, colocar cifras y mandarlas a un balance. En ingeniería civil, de pronto se me ocurre que podría ser, no sé, un puente, una viga y los nombres que tienen los elementos de esa viga, ¿cierto? Entonces uno podría, digamos, trasladar estos nombres, ¿cierto? Entonces, España, Francia por acá, Alemania por acá e Inglaterra, ¿cierto? Entonces, fíjese que se pueden arrastrar, los estudiantes pueden arrastrar las preguntas. Yo le puedo decir entregar y terminar y me dice que sí, que la respuesta es correcta. Podría comenzar de nuevo y hacerlo erróneamente, es decir, podría decir, bueno, Inglaterra, pongamos bien a Inglaterra, pongamos bien a Alemania, pero cambiemos esto. Entonces, Francia la vamos a poner aquí, en el lugar de España, y a España en el lugar de Francia. Vamos a decirle entregar y terminar, y pues claro, ahí me está diciendo probablemente que, bueno, dice respuesta parcialmente correcta. No me dio, de pronto, habría que revisar si tengo opción de retroalimentar, como lo hicimos anteriormente con el falso verdadero. Vamos a mirar en qué consiste la pregunta, ¿sí? Arrastrar y soltar sobre imagen. Voy a ir aquí entonces a editar pregunta para ver qué información tiene esa pregunta, ¿cierto? Entonces miremos a ver. Fíjese que tiene el nombre de la pregunta, ¿cierto? Digamos, en este caso, por conveniencia, el nombre de la pregunta se lo di porque está relacionado con lo que está haciendo, arrastrar y soltar sobre una imagen. Fíjese que aquí está el enunciado, arrastre y suelte en la zona geográfica correcta el nombre correspondiente. Por aquí está la retroalimentación general, si notan esa aparece en todo lado. Fíjese que por acá está el espacio para subir la imagen. Si se dan cuenta, ahí está subida una imagen PNG, ¿cierto? Dice mapa político mudo de Europa, ¿cierto? Me dice que estas son las imágenes aceptadas. Eso fue lo que yo hice, subir una imagen, ¿cierto? Y fíjese que aquí pues yo tengo la posibilidad de colocar más o menos cómo tienen que quedar el texto frente a la imagen. Fíjese que hay una parte que se llama elementos arrastrables, ¿sí? Entonces, fíjese que en elementos arrastrables yo tengo la posibilidad también de subir imágenes o también de poner un texto. En este caso lo que yo hice fue poner un texto, pero si quisiera también podría haber subido una imagen, ¿sí? Si hubiera querido. Entonces, fíjese que elemento arrastrable 1 era este. Ahora, el elemento arrastrable 2, entonces también puedo subir una imagen. En este caso puse texto, Francia, ¿cierto? Elemento arrastrable 3, también pude haber subido una imagen, puse Alemania. Elemento arrastrable 4, lo mismo, imagen e Inglaterra. Y por acá me dice zonas para soltar. Fíjese que en zonas para soltar, yo aquí en esta pestaña puedo seleccionar, ¿no? Recuerden que anteriormente, en la sección anterior, subí unos textos, ¿cierto? Subí unos textos. Entonces, aquí me da a escoger entre los textos que subí. Y adicionalmente me está dando como unas coordenadas a partir de la parte superior y a partir de la izquierda, ¿cierto? Izquierda y arriba. Me dice qué tanto debo ubicar la imagen. Pero esto es más complicado. Esto se me va a volver difícil de manejar. Se me va a volver complicadísimo. Entonces, nótese que si yo, por ejemplo, muevo aquí un poquito en el mapa, ¿sí? O sea, voy a poner Alemania por acá, seguramente las coordenadas van a cambiar, miren. Zona para soltar, a ver, ¿dónde está la de Alemania? Miren, por aquí se movió hacia la izquierda bastante. No debe haberla subido tanto, o corrido tanto, más bien.
Entonces, sencillamente Alemania la dejo donde tiene que estar, ahí, ¿cierto? Y la coordenada cambia, ¿cierto? Ya no está, o sea, para el caso de Alemania estamos hablando de 151 únicamente. ¿Sí? Entonces, en general lo que quiero decirles es que si usted quiere, lo puede hacer a través de estas coordenadas, pero es más fácil hacerlo aquí en este mapita, ¿cierto? Yo puedo manipular más fácilmente el mapa o la imagen o la figura que yo quiero, con la que quiero jugar y ya, ¿cierto? Por acá está la retroalimentación combinada, que es eventualmente dice para cualquier respuesta correcta, para cualquier respuesta parcialmente correcta o para respuestas incorrectas. Podría entonces decir una frase general o digamos una retroalimentación que yo quiero que vean los estudiantes. Muy bien, voy a cancelar acá y voy a ir a ver la siguiente pregunta. Dice arrastrar y soltar marcadores, ¿cierto? Arrastrar y soltar marcadores es otro de los tipos de preguntas ahí que podemos utilizar. Fíjense ustedes que esa de arrastrar y soltar marcadores se parece mucho a la anterior. Tiene, digamos, como una forma, es muy parecida. Voy a visualizarla acá, ¿cierto? Qué pena, me puse ahí de modelo con el perrito, con la mascota. Entonces, es más o menos, bueno, esto por ejemplo se puede utilizar en idiomas o en, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso tengo el televisor, ¿cierto? Tengo una persona y tengo el perro. Bueno, estos son ejemplos muy básicos de lo que se puede hacer, ¿cierto? Aquí le voy a decir entregar y terminar. Me dice que lo hice de manera correcta. Me voy a salir de acá y voy a mirar entonces cómo configuré la pregunta, ¿cierto? Voy aquí a editar pregunta y vamos a ver qué le hice yo en particular a esa pregunta. Fíjese que está entonces el enunciado, está el nombre de la pregunta, arrastrar y soltar marcadores, así se llama. Dice aquí, arrastre y suelte el nombre correcto sobre cada elemento de la imagen, ¿cierto? Está la retroalimentación general, si quisiera utilizarla, ¿cierto? Por acá me dejó subir la imagen. Y fíjense lo que está sucediendo acá, ¿cierto? Hay como unas figuras geométricas, está unas áreas que estoy definiendo para, digamos, definir unas zonas dentro de las cuales yo podría soltar la frase y por fuera de esa ya se incurre en el error, ¿cierto? Lo mismo acá, ¿sí? De pronto si yo pongo aquí persona debajo, donde está el brazo, donde está la pierna, pues de pronto ya no va a funcionar, ¿cierto? Y aparecen esas figuras geométricas, ¿cierto? Entonces fíjense que aparecen los marcadores, ¿cierto? El primer marcador pues fue televisor, el otro es persona, perro, bueno, los elementos que usted considere que puede generar. Zonas para soltar. Entonces fíjense que en las zonas para soltar yo puedo escoger las figuras, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo puedo generar un círculo o un polígono o un rectángulo, ¿cierto? En este caso estamos hablando de un rectángulo y estoy generando aquí unas coordenadas, ¿sí? Fíjense que aparecen tal vez como un largo, ancho, alto. Yo en este momento no sé exactamente, pero yo esperaría que estas figuras se puedan modificar. Yo no sé si se deben modificar, tal vez no. A ver, miremos. Tal vez sí aquí, mire. Tal vez de por acá. Sí, mire, sí se pueden modificar manualmente. Luego, es más práctico hacerlo de manera gráfica que hacerlo a través de las coordenadas, ¿no? En el caso de persona, pues, bueno, aquí de pronto sobre la cabeza o el perrito de pronto bajarlo, ¿cierto? Puedo seleccionar entonces las figuras. En zona para soltar, entonces puedo decir, mire, rectángulo, círculo, o podría cambiarlo de pronto a un polígono, ¿no? Bueno, ahí me da más opciones, no sé qué me pone en polígono. Bueno, aquí habría que entrar a mirar estos parámetros, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cierto? De pronto si me funciona básicamente con círculo, pues lo puedo dejar así, ¿cierto? Lo puedo mover, la idea es que de pronto no se traslapen, porque si se traslapan, se puede, digamos, prestar a error. ¿Listo? Aquí de pronto puedo ampliar un poquito más, y aquí puedo ampliar y moverlo, ¿cierto? De ahí, entonces vamos a tener la figura para persona. Entonces, fíjense que en zona para soltar uno, pues la figura es el rectángulo y también me da a escoger, ¿no? ¿Cuál es la palabra de las tres que he incluido anteriormente en la sección anterior? ¿Cuáles son las que voy a poner? ¿Sí? Entonces, en este rectángulo, con estas características, o sea, con estos parámetros, voy a poner televisor. Aquí en círculo, ¿cierto? Voy a poner persona. Y aquí en el otro círculo voy a poner el perrito. ¿Listo? De esa forma estamos configurando esa pregunta. Voy a cancelar, ¿sí? No voy a guardar los cambios.
y estamos configurando esa pregunta. No sé si esa de pronto en algún momento les pueda llegar a ser útil a ustedes o ese tipo de ejercicio o ese tipo de pregunta. Dice acá arrastrar y soltar sobre texto. ¿Sí? Este es otro tipo de pregunta. Vamos a mirarla muy rápidamente. La voy a visualizar. Arrastrar, dice arrastre y ubique en las casillas las palabras que completan adecuadamente la idea en cada frase. Ok, es completar texto con palabras, ¿cierto? Puede ser un párrafo o como en este caso son frases, ¿cierto? Y para, digamos, seguir en la línea de la historia, pues entonces aquí Simón Bolívar nació en Caracas, Cristóbal Colón nació en Génova y Albert Einstein nació en Ulm, ¿cierto? Le digo entregar y terminar y me dice que la respuesta ha sido correcta, ¿cierto? Miremos entonces cómo se configura esa pregunta, ¿sí? Arrastrar y soltar sobre texto. Entonces voy a decirle aquí editar pregunta, ¿cierto? Entonces fíjese que aparece, como ya es costumbre, el nombre de la pregunta, ¿sí? Hay que ponerle un nombre que la identifique, ¿cierto? No sé, si estamos hablando de ingeniería civil, entonces la pregunta está relacionada con estática o con dinámica. Entonces, dinámica tema 1 se puede llamar, ¿no? Para que sea fácil de recordar. Arrastre y ubique en las casillas la palabra que completa adecuadamente la idea en cada frase. Este es el enunciado, lo estoy poniendo ahí, fíjense. Pero adicionalmente, en ese espacio para enunciado, estoy colocando la frase y nótese que en los espacios para completar estoy abriendo 2 veces paréntesis cuadrado y estoy cerrando 2 veces paréntesis cuadrado con un número adentro. Lo mismo en la otra frase. Abro con 2 veces paréntesis cuadrado, cierro con 2 veces paréntesis cuadrado y el número 2. Lo mismo con la tercera frase. ¿Listo? Por aquí me pide la puntuación. Y nótese lo que pasa acá. Entonces, en las opciones, ¿cierto? Me está mostrando opción 1, ¿cierto? Entonces, en opción 1, pues la respuesta correcta es Caracas, en opción 2 es Génova y en opción 3 es Ulm. Y dependiendo de 1, 2 o 3, pues ese es el número que voy a colocar por acá para que se dé pues esa completación de las frases, ¿cierto? Lo mismo, fíjense que aquí aparecen otras opciones que de pronto no son estrictamente necesarias, pero digamos que aquí está la configuración básica de la pregunta, ¿cierto? De esta manera la estamos configurando. Muy bien, por aquí me nombra unos grupos, pero pues yo no creo que sea necesario. Todas hacen parte del grupo A. Muy bien, voy a cancelar y miremos el otro tipo de pregunta, ¿cierto? Estas son, dice arrastrar y soltar sobre texto. Esta otra se llama palabras perdidas, ¿sí? Miremosla a ver en qué consiste. Voy a decirle aquí visualizar. Bueno, este es un pequeño fragmento de 100 años de soledad, tal vez del inicio. No sé en qué contexto ustedes la pudieran utilizar, pero nótese que en algunas partes estratégicas del texto aparece como una pequeña lista desplegable y entonces pues básicamente hay que completar, pero en esta ocasión pues es completar con una lista desplegable, no arrastrar como en el caso anterior, sino digamos desplegar la lista, ¿cierto? Entonces muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre, tal vez, lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas, El mundo, creo que el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Bueno, me salté. Un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho, debe ser, por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes. Esta es la respuesta correcta, ¿cierto? Si le digo entregar y terminar, bueno, ahí me dice que bueno, me equivoqué aquí. Era al revés. Bueno, mejor. ¿Sí? Desde aquella tarde remota en que su padre, aquí no era padre, aquí, bueno, yo escogí mal, ¿no? Se precipitaban por un lecho. Bueno, tal vez seleccioné mal en el momento en que escogí. Estas son las palabras perdidas, o así se llaman, ¿cierto? Miremos muy rápidamente cómo se edita la actividad, o cómo se edita la pregunta.
Entonces, aquí, en editar pregunta, miremos lo mismo, ¿no? Los mismos elementos, la categoría arriba, estamos hablando de que está actualmente en el primer corte, se llama palabras perdidas, y muy parecida a la anterior, mira, ahí está el texto, pero en los espacios en blanco, en los que hay que escoger, pues está esos dos paréntesis abriendo, esos dos paréntesis cerrando, con los números 1, 2, 3 y 4. Y nótese que aquí en la parte de opciones, pues aparece lo mismo, ¿no? Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, y ahí podemos entonces anotar las respuestas que corresponden, ¿cierto? Eso básicamente, fíjese que el resto se repite, es esencialmente lo mismo, le decimos guardar cambios. Me devuelvo por acá, y vamos a mirar de pronto otra. Ah, bueno, este emparejamiento, ¿no? Está el emparejamiento. Voy a visualizarla. Entonces, fíjese que aquí el emparejamiento es algo así como esto. Dice, Simón Bolívar descubrió América o libertó 5 naciones. Bueno, entonces digamos que descubrió América. Alexander Fleming descubrió la penicilina. Cristóbal Colón descubrió América. Isaac Newton definió la gravitación. Y Robert Downey Jr. interpretó a Iron Man. Esas serían las respuestas correctas. Y es, digamos, un juego de pronto de concepto versus definición, ¿no? Podría ser para ese tipo de preguntas. Concepto versus definición. ¿Listos? Entonces, bueno, aquí en entregar y terminar verificamos si deben estar bien. Ah, bueno, aquí me equivoqué. Simón Bolívar libertó 5 naciones, debió ser. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí el error me lo está mostrando. Muy bien. Bien, cerramos acá. Miremos entonces la edición muy rápidamente, cómo funciona, qué hay que hacer. Fíjense que ya se va volviendo recurrente todo, el nombre, el enunciado de las listas desplegables de la columna de la derecha, seleccione la acción que corresponde adecuadamente con cada persona de la columna de la izquierda. Listo, ahí está el enunciado. Y por acá están las opciones, miren, entonces en la pregunta 1 tengo que poner Cristóbal Colón descubrió América. Simón Bolívar libertó 5 naciones. Alexander Fleming descubrió la penicilina, en la pregunta 3. En la 4, Isaac Newton definió la gravitación, ¿cierto? Y en la 5, pues, Robert Downey Jr. interpretó a Iron Man. Listo. Esa es la configuración básica de ese estilo de pregunta, ¿cierto? Aquí le voy a decir cancelar. Y les decía que estas que están en rojito, pues las vamos a dejar pendientes porque no he podido encontrar cómo. Así que es probable que haga algún video y lo comparta en el futuro cómo hacer preguntas con Willis Quizzes. ¿Cierto? Lo más seguro es que hagamos un videito y lo compartamos. Muy bien. Por aquí hay una que dice poner en orden. ¿Cierto? Entonces, miremos muy rápidamente qué es eso de poner en orden. Entonces, vamos a visualizarla. Ah, miren, entonces es una frase del himno nacional. Entonces hay que poner primero el "Oh Gloria", "Inmarcesible", "Oh Júbilo inmortal", "En surcos de dolores el bien germina ya". Bueno, creo que ese es el orden. Aquí le digo entregar y terminar y me está diciendo que sí, contesté bien. Si lo hubiera hecho en otro orden, pues seguramente me va a decir ese no es el orden. Muy bien. Voy a cerrar acá y vamos a mirar entonces cómo se editó la pregunta o cómo se configuró. Entonces también el nombre de la pregunta se llama así, poner en orden. Está el enunciado, ¿cierto? Y por acá, entonces aparecen aquí dice que cómo deseo poner los ítems, horizontalmente o verticalmente. Entonces aquí podría cambiar, ¿cierto? Por aquí dice que si la forma en que yo voy a calificar, que si una posición absoluta o si algunas otras posiciones, habría que entrar a mirar esto, ¿cierto? Y aquí aparecen unos espacios que dice draggable item, o sea, como ítem arrastrable 1. Entonces aquí voy a ponerlo, el primero, ¿cierto? O en el orden en que deben ir las frases.
está por defecto formato automático y ese es el que está funcionando. Entonces, o gloria inmarcesible o júbilo inmortal en surcos de dolores, el bien germina ya. La frase en la que se está dando el orden correcto en el que se debe armar la frase. Esto, no sé, podría servir también para un proceso, ¿no? Un proceso industrial, para un conjunto de pasos, ¿no? Entonces se le puede preguntar al estudiante, organice los pasos para hacer tal cosa o para completar tal actividad, ¿cierto? Podría funcionar de esa manera. ¿Listo? Entonces, esos tipos de preguntas, digamos a grosso modo, se los doy a conocer para que sepan que no solamente existen las preguntas de selección múltiple con única respuesta. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer... Ay, Dios, ¿qué pasó acá? Ah, ok, ya nos salimos, entonces vamos a ir nuevamente aquí a cursos, bueno, podemos ir a categorías a mirar entonces cómo están las cosas. ¿Listos? Entonces, eso ocurre, eso digamos, está sucediendo. Fíjense que yo aquí tengo unas categorías, primer corte, segundo corte. Aquí en tercer tema tengo 15 que había trasladado, ¿no? ¿Cierto? Hay unas preguntas que están creadas, las generó mi compañero Jorge Rodríguez. Bueno, ahí hay preguntas de unos temas que pues no sabemos exactamente en qué consiste. Listo, hasta el momento no hemos trabajado el cuestionario. Lo único que hemos hecho por ahora son las preguntas del banco de preguntas. Eso es todo lo que hemos hecho hasta el momento. Hemos trabajado las categorías, cómo manipular preguntas, cómo crear preguntas. Entonces hago una pausa para preguntarles a ustedes hasta el momento si hay alguna inquietud, comentario de lo que hemos visto hasta el momento. Y ya entonces pasaríamos a mirar el cuestionario propiamente dicho. Bueno, yo tengo una duda y es con relación a cuál es el mínimo de evaluaciones que se deben hacer por cada corte. La universidad que... Sí, bueno, sobre eso, digamos, probablemente no haya una información muy estricta que diga usted debe hacer tantas evaluaciones o tantas actividades. Pero digamos que hoy en día la tendencia es a brindarle un espectro amplio a los estudiantes, ¿cierto? Yo me atrevería a decir que por corte, dejar una sola evaluación y ojalá de cuestionario, pues de pronto no sería tan conveniente, ¿cierto? Es decir, yo diría, si usted todavía considera que su cuestionario es importante, pues bueno, déjelo, ¿sí? Un cuestionario, pero a eso póngale una tareita, ¿sí? Una actividad tipo tarea, o póngale un foro, ¿sí? O las tres, ¿cierto? Podría trabajarlo. Ahora, que eso es muy corto, que es muy pesado, bueno, pues sí, eso es cierto, ¿no? Puede pasar, pero entonces no dejar que la evaluación quede únicamente sustentada en la evaluación de memoria, o sea, la evaluación de un cuestionario. En ese caso, yo sí recomiendo que a ese cuestionario le agreguemos una tarea, ¿cierto? Una actividad donde podamos hacer una didáctica activa y quizás darle más peso a esa didáctica activa y un menor peso al cuestionario. No sé si respondí, mi profe Álvaro. Sí, perfecto. Gracias. Oh, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta en relación a lo que estábamos viendo hasta el momento. ¿Listos? ¿Eso quedó más o menos claro? Voy a hacer aquí un ejercicio pequeñito, solo por recordar lo que hicimos al comienzo, ¿cierto? Fíjese que nosotros... Ingeniero, yo sí adelante. tengo una consulta. ¿Qué significa cuando se están creando las categorías, las preguntas, el icono de compartir? ¿Dónde se comparten esas categorías? Las flechas, la que es de subir, bajar, la que da la dirección hacia la derecha, esas. Ah, ¿esta? Sí, bueno, ¿qué significa cada icono? Ah, cada iconito, bueno. Entonces, fíjate que pues, bueno, miremos aquí una de estas. Fíjate que cada iconito, con este iconito, pues yo voy a borrar la categoría que tengo acá, ¿no? Yo la podría borrar. Fíjate que aquí tengo esta que se llama segundo tema. Yo aquí la podría borrar. Si yo oprimo acá, yo voy a borrarla. Si ingreso por acá, ¿cierto? Si ingreso por acá, o sea, si me paro acá, me digo editar esta categoría. Entonces, pues voy inmediatamente acá a mirar de pronto el nombre, ¿no? Podría cambiarle el nombre.
¿cierto? Está esta, entonces lo que podría hacer tal vez, aquí tal vez lo que estamos es mostrando subir un nivel, ¿no? ¿Cierto? Yo aquí podría, por ejemplo, este segundo tema subirle un nivel. Vamos a mirar acá. A ver qué hizo. Sí lo subió, ¿no? Míralo aquí. Segundo tema ya está encima. Y si lo quiero regresar, entonces, pues lo bajaría por acá. ¿Cierto? Ahí está. Volvió a quedar en la misma ubicación, ¿no? Subir y bajar, ¿no? Estas dos flechitas. Esta es crear una categoría hija de curso. Ah, bueno. Entonces yo podría, digamos, dependiendo del segundo tema, podría generar una nueva categoría que cuelgue de esta, ¿cierto? Del segundo tema. Entonces podría, no sé, generar una categoría que se llame... Bueno, pero aquí no me dio directamente el espacio, ¿no? Es decir, quizás es más fácil hacerlo por acá, ¿no? Yo podría decir más bien, no, mire, la categoría papá de donde yo quiero crear es, no sé, esta que se llame segundo tema, ¿cierto? Ah, pero aquí me las movió, a ver qué pasó. Primer tema, segundo tema. Aquí como que, aquí lo que hicimos fue subirla de nivel, ¿no? En realidad, ¿cierto? Fíjense que esta era subordinada de tercer corte y aquí entonces me la subió un nivel. O sea, está al mismo nivel de tercer corte. Eso fue lo que pasó con esta flecha, ¿no? Sí, eso fue lo que sucedió. Aquí lo que hicimos fue subir, ¿no? Esta flechita lo que está haciendo es subir en la jerarquía del esquema que he creado con mis categorías, ¿no? Porque fíjense, este segundo tema era parte de primer tema, tercer tema, ¿cierto? Muy bien. Y esta flechita sí no la he usado nunca. Dice crear una categoría hija. Ah, bueno, aquí sí. Entonces debe ser una categoría dependiente. Voy a tratar entonces es de mover esta, ¿sí? A donde estaba. Esta debe pertenecer a tercer corte, ¿cierto? A ver, este segundo tema. A ver si la puedo mover. No, esta no la puedo mover tan fácil. Sí, a ver, categorías. Esta última flechita, pues me permite crear una categoría hija, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en primer tema, en segundo tema, tratemos de crear algo acá. No, mira que con esta última flechita, lo que hice fue volver a subordinar esta categoría a tercer corte, ¿sí? Con esta lo que hice fue sacarla, mira. A ver, ¿puedo volverla a utilizar ahí? Ahí, a ver. Está un poquito lento. Mira. ¿Qué se hizo? Ya no la veo. Ah, mira, está acá. Lo hice 2 veces, ¿no? Segundo tema, está acá. Mira, la sacamos. O sea, con esta voy subiendo el nivel de categoría. Con la otra devuelvo. ¿Sí? Con la otra devuelvo. Mira, volví a oprimir acá. Y otra vez acá. A ver qué nos saca. Segundo tema. No. Bueno, es tal vez un poquito más complicado hacerlo por acá, ¿no? Es un poquito más complejo de hacerlo. En este caso, inclusive yo diría, bueno, yo voy a borrar esta porque ya me enredé ahí, ¿cierto? Yo incluso entonces puedo borrarla, no tengo preguntas, fíjate que no tengo preguntas, entonces lo que hago es simplemente borrarla, por lo menos quizás es más fácil administrarlo así, ya la borré, y vengo aquí a tercer corte, ¿cierto? Y la creo nuevamente, ¿no? Crear una, bueno, en categorías, ¿no? Tiene que ser en categorías. Entonces aquí digo que en tercer corte voy a crear una que se llame segundo tema. Segundo tema y le digo añadir categoría. Y ahí la vuelvo a tener, ¿no? Segundo tema, aquí está. Bueno, de pronto si la quiero en el segundo lugar, pues ahí utilicé la flechita y está ahí. Para borrar, para configurar, tal vez cambiar el nombre y las flechitas esta y esta para cambiar la categoría. Y estas para subirla dentro de la misma jerarquía hacia arriba y hacia abajo. ¿Cierto? Eso es lo que hacen básicamente esas flechitas. Iba a hacer un ejercicio por acá de
tenía lista un aula, vamos a ver si todavía existe acá. Aquí a mis cursos. Sí, por aquí están mis cursos. Entonces voy a ingresar a un aula que se llama plantilla módulo introductorio. ¿Sí? Aquí está. Entonces recuerden que también, fíjense que vamos entonces a hacer el ejercicio de, nuevamente, de importar estas preguntas. Están en el ambiente actual, ¿cierto? Voy a ir aquí a más, ¿sí? No se les olvide, esta ruedita dentada, voy a más, y en más voy entonces a exportar, ¿cierto? Y en exportar, entonces, recuerden, de los tipos que me ofrece Moodle, pues voy a decirle aquí, Moodle XML, esta es la que escogemos, XML, y aquí aparecen unas preguntas, dice examen final, voy a escoger estas, ¿sí? Estas son las que voy a exportar, le voy a decir exportar preguntas a un archivo, ¿cierto? Ahí debió empezar a generar, míralo, ahí ya lo generó, ¿cierto? Le digo continuar. Muy bien. Me voy a mi otra aula se llama aula semilla o aula de pruebas, creo que se llama, a ver dónde está, por aquí debe estar, a ver, mis cursos. Aula de pruebas es que se llama, aula de pruebas. ¿Listo? Y aquí en aula de pruebas, entonces, vengo aquí a la ruedita, le digo más. Esta es otra aula, ¿no? Esta es donde hemos venido estando trabajando, o sea, donde estamos haciendo los ejercicios, le voy a decir importar. ¿Cierto? Le voy a decir importar. En este esquema es el que me ha funcionado a mí, formato Moodle XML. Le voy a decir seleccione el archivo. ¿Cierto? Estas son las preguntas, ¿no? Examen final. Le voy a decir abrir. Fíjense que ya el archivo aparece ahí al lado del botón, seleccionar archivo. Le voy a decir subir este archivo. Y ahora sí le voy a decir importar. Listo. Mire que ahí está parcialmente mostrándome las preguntas. ¿Cierto? Y le voy a decir continuar. Listo, ahí debió importar. Fíjense que hay una categoría ahí, se creó, que se llama examen final 15 preguntas. Voy a mirar aquí en categorías. Y mírelas, ahí están. ¿Cierto? Pues sucede que las voy a poner, para ejercitarnos, las voy a poner aquí en el tercer corte. ¿Sí? Donde no tengo nada, ¿cierto? Tengo 9 en el primer corte, tengo 2 en el segundo corte. Y aquí en tercer corte, pues voy a trasladarlas. ¿Cierto? O sea, estas de examen final. Voy a ir aquí, selecciono la categoría. Ahí están, esas son las 15 preguntas. Selecciono las preguntas y le voy a decir, las voy a mover aquí al tercer corte, de pronto, primer tema, ¿sí? Al tercer corte, primer tema. ¿Listos? Entonces, voy a decirle mover a. ¿Listo? Vuelvo aquí a las categorías. Y ahí están, ¿no? Mírelas. Ya están, hacen parte del primer tema. Ya esta que habíamos trasladado, este examen final, ya no tiene preguntas, tiene 0 preguntas. Ahora hacen parte aquí del primer tema. Si quisiera, las podría borrar, miren. Yo podría borrar acá. Esta última examen final ya no estaría más. Listo, ya desapareció. Muy bien. Esto entonces es más o menos lo que uno puede hacer con el banco de preguntas, ¿no? Entonces, las categorías es donde yo guardo las preguntas. Aquí en preguntas, pues, puedo generarlas ahí in situ, ¿cierto? Con este botón, crear una nueva pregunta, siempre me va a sacar alguna de estas opciones. Tengo que explorarlas y conocer qué tipos de opciones de pregunta puedo generar, ¿cierto? También puedo importar y puedo exportar, o al revés. Exporto de un aula e importo en otro aula, como lo acabo de hacer. ¿Listos? Muy bien, voy a ir ahora sí a la página inicial del curso, ¿cierto? Aquí donde normalmente creamos nuestras aulas, nuestras actividades, es lo que quiero decir.
Bueno, voy a borrar este para que no nos confundamos. Voy a activar la edición. Recuerden que cuando ustedes activan la edición, el aspecto del aula cambia. A la izquierda aparecen las flechitas que me indican que puedo mover. A la derecha, entonces, aparece la pestaña de edición. Esta en particular, pues lo voy a borrar, ¿cierto? Voy a borrar y vamos a crear de ceros un cuestionario, ¿cierto? Entonces, recuerden que una de las cosas, de los elementos que se activa cuando hacemos la activación de la edición es precisamente este botoncito que dice añadir una actividad o un recurso. Vamos a oprimirlo por acá y ese nos va a llevar aquí a todos, tanto actividades como recursos. Aquí solo las actividades, aquí solo los recursos. Vamos a ver entonces la actividad cuestionario, ¿sí? Vamos a llamarla. Ahí está, fíjense que nos está llamando el cuestionario. Vamos a mirar lo básico aquí de la temporalización. Fíjense que aquí yo puedo ponerle entonces un nombre. Vamos a ponerle cuestionario de prueba. Puedo describirlo, no se les olvide. Aquí puede ir la descripción. ¿Sí? Podemos decir, mire, este es un cuestionario que va a evaluar preguntas única y exclusivamente del tercer corte. ¿Sí? Entonces, yo podría hacer una descripción. Es importante porque de pronto en un siguiente semestre usted ya no es el profesor titular de la materia y el que la toma, pues de pronto sabe de qué se trata o de pronto, bueno, es importante que se conozca qué se va a evaluar. Entonces, el estudiante eventualmente puede tener acceso a la descripción y puede conocer un poquito de qué es lo que le van a evaluar en este cuestionario. Entonces, fíjense que ahí está el nombre, la descripción y también aparece algo que es importante, que es la temporalización. Entonces, ¿de qué fecha a qué fecha yo voy a dejar abierto el cuestionario? Si yo no habilito esto, pues digamos que el cuestionario va a estar indefinidamente, ¿cierto? Pero normalmente usted no va a querer eso. Usted siempre va a decir que su cuestionario esté disponible entre una fecha, ¿no? Por ejemplo, hoy, 31 de enero, desde las 00 horas, ¿cierto? No sé, por ejemplo, hasta el 2 de febrero. Va a dejar abierto el cuestionario 3 días. Puede que sea mucho, puede que no lo sea. Eso ya depende un poco de su criterio. Pero, sí, vamos a dejarlo hasta el 2 de febrero y lo vamos a dejar hasta las 23:59, ¿cierto? Es decir, ese cuestionario lo van a poder acceder los estudiantes en ese espacio de tiempo, ¿sí? Lo van a poder visualizar en ese espacio de tiempo. Por aquí aparece, dice, límite de tiempo. Entonces, aquí usted habilita y determina qué tiempo le va a dar al estudiante para la realización de la prueba. Fíjese que está en minutos, días, semanas, horas. Ya usted depende qué tanto. Hay veces, en esto he sido un poquito crítico. He visto profes que hacen 15 preguntas y les dan 10 minutos. Cosas de ese estilo. O sea, me parece que hay que calcular muy bien, hay que validar muy bien la duración de las preguntas, ¿cierto? Frente a, o sea, ¿cuánto tiempo se podría gastar un estudiante regular, promedio, respondiendo las 15 preguntas? Y sobre esa base sí podría uno pensar en la asignación del tiempo. Entonces, no sé, 1 hora, 60 minutos, 30 minutos, lo que usted considere que debe ir la prueba, pero que le permita al estudiante responder de una manera tranquila, ¿no? Que no se vuelva una tortura el desarrollo del cuestionario. Muy bien. Y para eso, digamos, en este sentido sí nos ayuda mucho la robustez del banco de preguntas, ¿sí? O sea, en la medida en que el banco de preguntas sea robusto, pues asimismo va a ser mucho más versátil para usted. Ya le voy a mostrar cómo en la medida en que el banco de preguntas sea robusto, pues nos va a ser de utilidad. Por aquí me pregunta que si el envío se realiza automáticamente, que si hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario o que si el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine. Digamos que se realiza automáticamente. Esa es la que normalmente se escoge. Fíjese que por aquí en calificación aparecen pues unos ítems que ya habíamos tratado en la sesión anterior. Fíjense que aquí debemos pensar entonces en la categoría, ¿no? ¿A dónde va a ir este cuestionario? ¿Al primer corte, al segundo corte, al tercer corte? ¿Cierto? Entonces, bueno, supongamos que va para el tercer corte. Por aquí me está preguntando cuál es la calificación para aprobar, ¿sí? Normalmente es un dato informativo que yo debo poner, pero lo más probable es que cuando yo vaya a guardar aquí los cambios,
él me va a sacar un error, me va a decir que la calificación aquí para aprobar tiene que ser inferior. Bueno, me va a sacar un error, ya ahorita lo vamos a ver, que debemos arreglar desde la edición del cuestionario, ya ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? O sea, es probable que este dato haya que cambiarlo posteriormente porque no nos lo va a dejar poner. Sin embargo, aquí, por información decimos, la calificación para aprobar es 30. Recuerden que la escala es de 0 a 50, entonces ahí podemos decir que es 30. Los intentos permitidos, pues, algunos prefieren solo uno, otros dicen, bueno, démosle 2 oportunidades, y en ese caso, si yo le doy 2 oportunidades, entonces, ¿cuál nota le dejamos? ¿La calificación más alta, el promedio, o la nota del primer intento, o la del último? Eso, pues, depende, ¿cierto? Entonces, si usted solamente deja un intento, pues no le va a aparecer esa opción. Por aquí en esquema, me dice que si debe haber una página nueva para cada pregunta, o que si en una página van 2 o 3 preguntas. Normalmente lo que acostumbran es que haya una página nueva por cada pregunta. Es decir, en la medida en que se va navegando, el estudiante va navegando el cuestionario, pues le va apareciendo una pregunta por pantalla, ¿sí? Ahora, si usted quiere que todas le aparezcan, pues entonces dice todas en una sola página, ¿sí? Todas las preguntas le van a aparecer en una sola página al estudiante. Pero no es lo recomendado. El comportamiento por aquí de las preguntas. Dice que si se pueden ordenar al azar las respuestas. Esto es lo recomendable, ¿no? Por lo que veíamos, ¿no? De alguna manera, en la medida en que le podamos disminuir un poco la tentación al estudiante de copiarse, pues este tipo de herramientas ayudan. Por acá dice comportamiento de las preguntas. Entonces, normalmente la que se escoge es retroalimentación diferida. Es decir, que los resultados solo aparecen hasta después que el estudiante responde el cuestionario. Este modo adaptativo, ¿cierto? Se utiliza sobre todo cuando el cuestionario se crea más de una manera formativa, es decir, se le ayuda al estudiante, digamos, a indicar si respondió bien o respondió mal. Es decir, que cada vez que él responde, pues le va a aparecer su retroalimentación, le dice contestó bien, contestó mal. Es decir, el cuestionario le está ayudando a estudiar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de modo adaptativo es eso, nos referimos a un estilo de cuestionario pensado más para una evaluación formativa, o sea, para aprendizaje, ayudarle a recordar cosas al estudiante. Pero si estamos hablando de un parcial, entonces el que normalmente se escoge es este, retroalimentación diferida. Muy bien. Por aquí la mayoría pues no las revisamos, ¿cierto? Es decir, bueno, esta, dice aquí opciones de revisión durante el intento. Por acá dice que inmediatamente después de cada intento, esto pues de pronto no sería tan conveniente, ¿no? ¿Sí? Esto de pronto habría que desactivarlo. Y dejar más bien después de cerrar el cuestionario, ¿cierto? De pronto mostrarle al estudiante sus resultados o ese tipo de cosas, la puntuación, ¿cierto? Las retroalimentaciones, ¿sí? Porque por aquí hay espacio para generar esas retroalimentaciones, pues que se muestren posterior a la presentación del cuestionario, ¿cierto? Sí, creo que eso sería como lo recomendable, ¿cierto? Solamente hasta después de. Muy bien. Muy bien, creo que aquí en general sí, en general, pues de aquí hacia abajo usted podría explorar, podría mirar más cositas, pero estas digamos que son la configuración básica del cuestionario. Podríamos decirle entonces, guardar cambios y regresar al curso, advirtiendo que es probable que no nos deje por este valor que pusimos acá, por este 30, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Por aquí hay un valor que dijimos, nota, calificación para aprobar, 30. Es probable que no nos deje ponerlo. ¿Sí? Entonces voy a decirle aquí guardar cambios y regresar al curso. Sí, mire, efectivamente ahí está sacando, dice la calificación para pasar no puede ser mayor que la calificación máxima posible, que está en 10. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué nos está sacando este error. Por ahora no le vamos a poner este dato informativo, vamos a ponerle 0, ¿sí? O no le ponemos, digamos, no le vamos a poner información, y sencillamente le voy a decir guardar cambios y regresar al curso. Muy bien. Bien, aquí está el cuestionario que en realidad no debería estar acá en la zona de encuentros virtuales, sino que debe estar por acá, aquí, como cuestionario de prueba, ¿cierto? Recuerden ustedes que aquí hubo una alteración ya, ¿no? De nuestro calificador. Recuerden que el calificador
debemos asegurar que, bueno, creo que sí lo categorizamos, ¿no? Entonces la idea es que, por lo menos en el calificador, cuando vayamos a la configuración de la calificación, pues sea coherente, ¿no? Miremos a ver si es coherente. Tercer corte. Dice que nuestro tercer corte vale 40%, y aquí pues no nos está sumando, ¿no? Aquí tenemos una actividad de 20, un examen final de 10, una tarea de prueba de 10, y el cuestionario de prueba le está asignando un 1, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí esto hay que acomodarlo, ¿no? Se puede hacer manualmente aquí, ¿no? De tal suerte que todas las 4 valoraciones pues nos sumen, ¿no? Nos sumen 40%. De pronto, en ese caso, podríamos pensar en ponerle, por ejemplo, 10 aquí y 10 acá. No sé. En este caso sí ya es consistente, ¿no? Ya se vuelve consistente los pesos porcentuales. Todos valdrían 10 y eso sumaría 40. ¿Sí? Entonces, no se le olvide que en su calificador debe tener consistencia todo esto. Bueno, ayer trabajamos el foro de prueba y un foro de prueba calificación. Bueno, aquí esto habría que entonces, este tal vez lo hizo mi compañero Jorge, lo estuvo trabajando con alguien más. Este fue tal vez el que trabajamos nosotros. Bueno, lo importante es que si esas actividades van a quedar, todas, sea el valor que sea, sumen el valor ponderado del segundo corte, que es 30%. ¿Cierto? Entonces aquí podríamos, no sé, variar 10, 10, 5 y 5, algo de ese estilo, ¿cierto? De tal suerte que todos sumen el 30%. Bueno, volvamos entonces a semilla, a donde estábamos en nuestro cuestionario. A ver, ¿dónde está? Cuestionario de prueba, es este, ¿cierto? Vamos a abrirlo. Y fíjese por acá que me está dando más o menos información de la temporalización, ¿no? Dice, este cuestionario se abrió. Claro, ya está abierto desde hoy, en la madrugada, y va a estar abierto hasta el 2 de febrero con un tiempo de 30 minutos. Pero me está diciendo que aún no se han agregado preguntas, ¿cierto? ¿Dónde agrego las preguntas? Tengo que oprimir este botón que dice editar cuestionario, ¿cierto? Tengo que oprimir ese botón. Fíjense que aquí dice cuál es la calificación máxima. ¿Se acuerdan el error que sacó allá adelante? Pues bien, por eso estaba saliendo el error. No me estaba permitiendo poner la información del 30 como calificación para aprobar, porque aquí por defecto me está diciendo que la calificación máxima es 10. Entonces eso es inconsistente. ¿Cuál va a ser la calificación máxima? Pues debe ser 50, ¿cierto? Debe ser 50, porque finalmente esa es la nota o es la escala que manejamos acá. Muy bien, fíjense que aquí me aparece un botoncito que es el de agregar, ¿sí? En agregar tengo 3 posibilidades, ¿cierto? Entonces, atención con esto. La primera opción dice agregar una nueva pregunta. Si yo le doy acá a esta opción, ¿cierto? Agregar una nueva pregunta, pues me va a llevar al mismo ambiente donde yo creé las preguntas de ceros, ¿cierto? Entonces, fíjese que yo voy a decirle aquí, ¿sí? Me va a poner acá esta opción, me va a decir opción múltiple, va a falso verdadero, y tengo que crear la pregunta de ceros, ¿cierto? Eso me hace la primera opción, una nueva pregunta. La segunda opción me dice, voy a agregar una pregunta del banco de preguntas, una pregunta específica. Entonces, si yo selecciono acá banco de preguntas, fíjese que él me va a llevar y me va a decir, mire, de las categorías de esas que tiene creadas, ¿sí? Por ejemplo, aquí del primer corte, ¿cierto? Tiene estas preguntas, ¿cuál quiere poner? Recuerde que nosotros le ponemos un nombre a las preguntas, luego es más fácil identificarlas, ¿no? ¿Se acuerdan? Estas fueron las que miramos, son los tipos de preguntas. De acuerdo a la acción, pues tienen un nombre que las hace reconocibles. Entonces yo podría seleccionar, ¿cierto? Decir, bueno, voy a seleccionar esta pregunta o esta, ¿cierto? Entonces yo puedo directamente del banco de preguntas seleccionar una a la que yo quiero, una determinada pregunta. Entonces, en resumen, con esta primera opción creo una pregunta de ceros aquí para el cuestionario. Con la segunda, me manda el banco de preguntas y me permite escoger de alguna de las categorías una pregunta en particular, la que yo quiera. Pero, a mi juicio, o la recomendación es escoger la tercera opción, que es crear una o varias preguntas aleatorias.
¿cierto? Entonces, fíjese que yo voy acá, le digo una o más preguntas aleatorias, voy a seleccionar, ¿cierto? Y esto, digamos, tiene consistencia, esto que les voy a decir tiene consistencia con lo que les decía de la robustez del banco de preguntas, ¿sí? Entre más robusto sea su banco de preguntas, pues mejor. Fíjese que yo puedo venir aquí y decir, no, mire, yo quiero aquí de este tercer corte y del primer tema, ¿sí? Voy a escoger de este primer tema, de ahí voy a escoger, ¿cierto? O sea, estoy indicándoles de dónde voy a seleccionar las preguntas. ¿Listo? Pero adicionalmente me está diciendo que cuántas preguntas aleatorias quiero escoger. Entonces, fíjese que de esas preguntas que están en esa categoría llamada primer tema, ese primer tema hace parte del tercer corte, ¿sí? ¿Sí? Estando en primer tema, tercer corte, ¿sí? Eso es lo que he escogido. De ahí voy a escoger, por decir algo, 5 preguntas, ¿sí? Voy a escoger 5 preguntas. Es decir, que la herramienta o esta plataforma de ese banco de preguntas de 15 va a seleccionarle a cada estudiante 5 preguntas al azar. A cada estudiante. Luego, cada estudiante va a tener preguntas diferentes y en la medida en que su banco de preguntas sea más robusto y más extenso, pues la posibilidad de copia por parte de los estudiantes va a ser menor. Y esa es la importancia de tener un banco de preguntas robusto si usted, digamos, considera trabajar cuestionarios como parte de la evaluación o de la valoración de sus estudiantes. Entonces, fíjese que de acá seleccioné la categoría y selecciono el número de preguntas que quiero que se hagan de manera aleatoria. ¿Que cuáles? Pues no sé, porque la plataforma va a seleccionarlas arbitrariamente. De esas 15, él va a poner 5 preguntas. Entonces, oprimo aquí el botoncito agregar una pregunta aleatoria, ¿cierto? Y fíjese que él me puso 5 preguntas, ¿sí? Me le agregó 5 preguntas aquí a mi cuestionario. ¿Cómo sé que son aleatorias o cómo las identifico? Por este dadito, si ve que tiene un icono de dado, quiere decir que son aleatorias. Y aparte aparece un nombre, dice aleatoria primer tema, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pues asegurarme que si mi calificación, uy, me la cambió, ¿sí? Ya habíamos dicho que la calificación máxima era 50, ¿cierto? Pues por coherencia, ¿cuánto debería ponerle yo a cada pregunta? ¿Cierto? ¿Cuánto debería ponerle yo a cada pregunta para que pues la calificación máxima sea 50? Si yo quiero ser coherente con esto, pues estas puntuaciones que aparecen aquí no serían las adecuadas. ¿Cuánto debería ponerle yo a esta, por ejemplo? Bueno, aquí creo que hay que utilizar primero el lapicito, ¿sí? Lapicito 10 y Enter. Lapicito 10 y Enter. De esa manera las estoy cambiando. Lapicito 10, Enter. Lápiz, cambio a 10, Enter. Lápiz 10 y Enter. ¿Listo? Esto ahora es más coherente con esto que yo he escrito aquí como calificación máxima. ¿Cierto? Muy bien. Entonces se supone que yo ya le agregué preguntas al cuestionario. Antes lo que tenía era como un cascarón vacío, ¿cierto? Yo cuando estaba generando la temporalización del cuestionario, pues yo básicamente estaba generando como un cascarón porque no había preguntas. Ahora sí las hay. Lo que pasa es que las va a tomar de manera aleatoria, ¿sí? Está tomándolas allá del banco de preguntas, de mis 100 preguntas o de mis 50 preguntas, está tomándome 5. ¿Sí? 5 cada vez que el estudiante vaya a responder, cada vez que un estudiante vaya a abrir su cuestionario va a seleccionar arbitrariamente 5 preguntas. Bueno, le voy a decir aquí guardar. Listos. Y podemos volver entonces a nuestro cuestionario. ¿Sí? Este está por acá, bueno, cuestionario prueba. Aquí al tercer corte. ¿Se acuerdan que en la configuración no me dejó guardar el 30? Pues yo ahora creo que sí lo puedo hacer. ¿Cierto? Vengo acá entonces a editar ajustes del cuestionario de prueba que estoy trabajando y vengo por aquí donde dice calificación, ¿no? ¿Dónde era? En calificación para aprobar. Entonces ahí sí ya le puedo poner 30 de manera informativa, ¿cierto? Y le voy a decir guardar cambios y regresar al curso. Listo, entonces en este momento pues ya tengo mi cuestionario. De pronto lo que voy a hacer es desactivar la edición.
y cuando yo le digo aquí, cuestionario de prueba, pues debe sacarme 5 preguntas de esa categoría, ¿cierto? Y dice que previsualizar el cuestionario, comenzar el intento. Bueno, aquí me las está sacando según lo indiqué yo, ¿no? Están tomándose preguntas de esa categoría, ya del tercer corte, tercer tema, y fíjense que yo aquí puedo navegar. Allá en la configuración también podría restringirle al estudiante, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estoy navegando libremente, me estoy devolviendo hacia adelante, hacia atrás. Ahí hay una configuración, ya no me acuerdo, ya la miramos a ver, donde yo le configuro al estudiante avanzar únicamente hacia adelante, ¿sí? O sea, vaya hacia adelante, o sea, no le permite devolverse, ¿cierto? Y ahí están, mira, ahí están las preguntas. Está saliendo una en cada página, ¿cierto? De esta manera, algo así como esto vería nuestro estudiante. Bueno. No sé si hay preguntas, si hay algún comentario, ojalá que la pueda resolver. Alguna inquietud, algo que se haya quedado en el camino que de pronto no esté o no haya sido totalmente claro. No sé si respondí parcialmente la inquietud, profe Carol. Profe Carol. Bueno, creo que no. ¿Me están escuchando? Esta es una preocupación en este momento. Sí, ingeniero, le escuchamos. Sí, ingeniero. Ah, ok, perfecto. No sé, de quienes están ahí todavía conectados, si hay alguna pregunta, algún comentario, de pronto alguna cosa que... Adelante, profe Neisy. Gracias, ingeniero. No, pues muy claro, yo creo que pues la cuestión es la que hemos venido como comentando en todos estos escenarios, que tal vez voy a emplear el término que también hicimos mención la semana pasada, el cacharrearle, ¿no? Porque pues así todo se ve muy fácil, usted lo hace ver supremamente sencillo, pero bueno, ya quizá en el ejercicio ya particular, pues ahí creo yo que van surgiendo como de pronto las inquietudes, ¿no? De pronto los pasitos, el hecho de, claro, mientras uno toma como la experticia, de pronto el omitir algún paso, bueno, pensaba yo ahorita como en eso, pero realmente pues muy nutrido, muy clara la explicación, como siempre, ingeniero, muchísimas gracias, porque realmente, reitero, lo hace ver muy, muy sencillo. Otra cosa ya creo yo que ya en el momento de estar como solitos ya como en el ejercicio, ¿no? Pero agradecerle Ingeniero, infinitamente, de excelente, verdad. profe. Excelente, profe. Sí, Muchas gracias. de acuerdo. Felicitaciones. Muchas gracias. Digamos, de toda esta charla, de esta conversación del día de hoy, pues lo más importante que creo que ustedes deben llevarse es el banco de preguntas. O sea, lo más importante, porque en últimas el cuestionario es lo de menos. Hay una metodología que tiene Jorge, bueno, en este momento sí habría que probarla en el nuevo ambiente. Él, por ejemplo, trae preguntas escritas en Word y las importa al banco de preguntas. ¿Sí? Él lo hace de una manera. También podríamos hacerlo posteriormente con un video, porque en este momento no sé cómo se haga en la nueva plataforma, pero no debe ser muy diferente. ¿Sí? Esa es una cosa. Yo sé que ustedes de pronto tienen desarrollados de sus trabajos en otras partes ese material y a veces es mucho más fácil hacerlo así que ponerse a escribirla una por una en Moodle, ¿cierto? Pero entonces esa es la moraleja, empezar a crear el banco de preguntas, empezar a generar preguntas para que cuando sea menester, o sea, cuando haya lugar, pues ustedes básicamente lo que hacen es crear el cuestionario. Si se dieron cuenta en últimas, si ustedes ya tienen su banco de preguntas, pues crear el cuestionario y asignarle las preguntas al cuestionario, pues es una tarea relativamente fácil.
Entonces, es eso, digamos, la recomendación también es no crear preguntas como las que yo puse ahí de ejemplo, es decir, que quién fue el fundador de Bogotá, porque esas preguntas lo que hacen es privilegiar datos que de pronto no son significativos, ¿cierto? Digamos, saber en qué año fue fundada la ciudad de Bogotá de pronto no es un dato significativo, ¿cierto? De pronto puede ser más importante preguntar otras cosas, ¿no? De la biodiversidad de Bogotá o de otras cosas, de las bondades que tiene geográficamente Bogotá o cosas de ese estilo. Y las preguntas quizás deben abordar un contexto, ¿no? Una situación contextual y sobre ese contexto sí hacer preguntas que privilegien, por ejemplo, lo que llaman en las pruebas saber, las preguntas propositivas, argumentativas, interpretativas, ¿sí? Donde el estudiante, digamos, pueda hacer algún tipo o pueda, digamos, se le pueda promover ese tipo de cosas, la interpretación, la argumentación y la proposición. Antes que la memoria, antes que preguntarle fechas y datos de ese estilo, que eso no, pues no, realmente no es significativo. Eso a grosso modo, ¿no? Es como que sí se puede seguir haciendo cuestionarios, son útiles, siguen siéndolo, pero hay que pensar un poquito más las preguntas, ¿no? No pregunta, la pregunta cascarera, pues, de memoria, ¿sí? Ahora, si se le pregunta un dato, pues de pronto ponerle un contexto, ¿no? Si tiene que hacer unos cálculos, pues ponerle un contexto, ¿sí? Que previamente el estudiante sepa cuáles son las condiciones, ¿no? Si es un cálculo de una viga, de un puente, pues que previamente tenga una información suficientemente amplia para que pueda hacer el proceso y finalmente obtener la respuesta. Esa es como la recomendación en general. Y bueno, pues no sé, a grosso modo es lo que tenía para contarles en esta inducción, digamos como para que tengan en cuenta estos aspectos así generales, con todo el derecho a equivocarse y por ahí estaremos prestos para brindarles toda la ayuda y toda la orientación que se requiera. Si por mi parte no estoy, no me encuentro, los ingenieros César Cruz y Jorge Rodríguez siempre van a estar con la mejor disposición de apoyarles también la creación de sus actividades si llegan a tener alguna dificultad. Si yo tengo la disposición por ahí, les puedo brindar también el soporte. Si estoy por allá en otras cosas, entonces llaman a Jorge Rodríguez o a César Cruz y ellos también con todo el gusto están prestos a apoyarles. Así que pues yo espero que tengan o hayan tenido un inicio de semestre bastante satisfactorio y que pues lo que hayamos mencionado acá les haya servido de algo, les haya brindado algún tipo de orientación. Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Con el mayor gusto, para eso estamos. Y bueno, si no hay más preguntas o no hay más inquietudes, pues podríamos de pronto suspender la grabación. Muchas gracias, muy amable. Con todo gusto, profe Mauricio. Una cosa, bueno, voy a suspender la grabación, voy a terminar por acá y